Hola, mi nombre es Claudia Morcelo del Departamento de Salud. Muchos negocios alrededor de Fairfax han tenido que reinventarse para adaptarse a las nuevas normas de protección debido al COVID-19. Esto incluye precauciones especiales de salud para garantizar la seguridad de los clientes al igual que el personal. El día de hoy me encuentro en Chicken Pollo en Annandale y permítame presentarles a la manager general Mónica Cave. ¿Cómo estás, Mónica? Muchas gracias, Claudia. Por favor, cuéntanos algunos de los procedimientos que has implementado en tu negocio durante la pandemia. Muchas gracias. Bueno, tan pronto como el cliente ingresa a Chicken Pollo, va a haber señales de aviso, tanto en las paredes como en el piso, acerca de la distancia social, el uso obligatorio de máscaras y tenemos también hand sanitizer de fácil acceso hacia todos. Cuando un cliente quiere ordenar, el cliente tiene que esperar afuera para evitar aglomeración de personas dentro. Y si quiere comer dentro del restaurante, tenemos nuestro comedor con el espacio social que requiere y puede tener dos opciones, comer dentro, tanto en nuestro patio. Cuéntame algunas de las cosas que has tenido que hacer para reinventar tu negocio durante este tiempo. Bueno, ha sido una época de desafío, una época de aprendizaje. Todo el personal ha sido debidamente entrenado, les hemos dado todas las indicaciones de protocolo interno y el uso de mascarilla es durante todo el día, durante toda la jornada de trabajo, el lavado de manos constante, la distancia social dentro del staff, el uso correcto de cómo vamos a hacer nuestras órdenes para llevar y obviamente la limpieza y desinfección de todas las áreas ya es parte de nuestra rutina diaria. Muchas empresas han experimentado una recesión durante la pandemia. Tengo entendido que aquí en Chicken Pollo ha sido lo contrario, tu negocio ha incrementado. Cuéntanos acerca de eso. Sí, Claudia, mira, como te decía, esta época ha sido una época de aprendizaje y hemos podido tomar ventaja de toda la tecnología que tenemos. Y en Chicken Pollo hemos creado dos plataformas digitales donde los clientes pueden ordenar teniendo menos contacto con la gente. Tenemos nuestro website y tenemos también nuestra propia aplicación Chicken Pollo Reward App. Animamos a todos a apoyar a los negocios de sus comunidades en forma segura. Respetemos las pautas de seguridad y salud que estos tienen. Agradecemos a Chicken Pollo y a todas las empresas que nos han brindado sus servicios durante este tiempo. Para más información, puede obtener esta información en fairfaxcounty.gov/COVID-19.